Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. No pueden ser las Fuerzas Armadas otra cosa que ese clamor, que esa esperanza. Que ese amor de un pueblo pero con uniforme y con armas para defender para siempre jamás los intereses supremos y sagrados del pueblo del que venimos. Del pueblo por el cual tenemos que estar dispuestos a dar la vida si fuese necesario. Comandante Hugo Chávez Frías. Salud y bienestar, oyente de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Venezuela, territorio libre y soberano, hemos invitado al doctor Ángel Tortolero, analista internacional, diplomático y actualmente diputado a la Asamblea Nacional Venezolana por el Estado Bolivariano de Aragua. Bienvenido, estimado diputado Tortolero, a su podcast Al Encuentro. Recibe un gran abrazo fraternal y solidario, hermano querido. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa y un saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento. Muchísimas gracias, hermano. Frente a las constantes amenazas agresivas de Estados Unidos, Venezuela demuestra una unidad inquebrantable. El presidente Maduro, con coraje y valor, lidera junto a las Fuerzas Armadas y un pueblo heroico en la defensa de la soberanía nacional. Se rechazan enérgicamente las mentiras sobre el narcotráfico y las infames recompensas por el presidente fabricadas para justificar una invasión. Mientras el país entero se une por la patria, sin tintes políticos, una oposición fascista y apátrida se hunde en el desprecio popular por su llamado traicionero a la intervención extranjera. Venezuela resiste, Venezuela vence. Diputado, considerando que la ONU no cataloga a Venezuela como un estado narco, ni como una amenaza global, ¿qué objetivos geopolíticos y económicos persigue realmente a la administración de Estados Unidos al mantener esta narrativa? Fíjate, los movimientos del imperio norteamericano en contra de los países progresistas, los que son de corte distinto a la tendencia neoliberal, o mejor dicho, a la cultura occidental de oprimir a los trabajadores en detrimento de ellos, a favorecer a las minorías y a las clases privilegiadas de cada uno de los países donde, por desgracia, han tenido que soportar gobiernos que no se parecen a sus pueblos y que no están contestes con las necesidades de sus pueblos, ha ido aumentando progresivamente. Y ese aumento de la agresividad del imperio obedece en primera instancia a que han sido derrotados ante el concierto de las naciones. Ya no es una quimera, ya no es un sueño, aquello de un mundo justo, multipolar, pluricéntrico, y donde todos quepamos y donde sea el diálogo y
y la coincidencia, la que nos lleven por la senda a resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, sino que, visto a estas alturas del año 25 del siglo XXI, hemos alcanzado ya unos niveles muy altos. Ya la preeminencia de Chile ante el Concierto de las Naciones y en su área específica en Asia Oriental es una realidad concreta, pero la conformación del multilateralismo real y concreto, el caso de los BRIC, la CELAC, el mismo CARICOM y el fortalecimiento que han adquirido las alianzas entre muchos países han tenido muy preocupado a Occidente. Bueno, fracasaron en una guerra contra Rusia a través de Ucrania, han fracasado mediática y taxativamente, y es vergonzoso lo que sucede en Asia Occidental, específicamente en Palestina. Han perdido las batallas contra Irán, contra Siria y contra Libia, y contra el Líbano, y digo esto que han perdido es porque no ha causado el efecto por ellos esperado. Todas estas guerras montadas a nivel mundial han sido para detener el avance de la multipolaridad, que, contrario y a pesar de las desgracias causadas en los pueblos, particularmente de Palestina, que es el que más nos duele y nos pega en el alma, no es menos cierto que ya la opinión internacional es distinta a la que uno veía en épocas anteriores, cuando todo lo que hacía el Estado sionista de Israel era bendecido por Occidente, y los Estados Unidos de Norteamérica pues simplemente lo apoyaba sin más, sin son ni ton, ni en contra de cualquier otra consideración de repudio. Eso nos lleva en África. En el África también ha salido derrotado. La presencia de Sudáfrica es tangible. No amainó ningún esfuerzo el hecho de que hayan causado tantos golpes de Estado en Centroáfrica y el norte del África. Pero entonces les queda otro foco de conflicto para intentar evitar que ese fenómeno de la multipolaridad llegue y se concrete en la zona, y es el caso de América Latino-Caribeña. Mueven unos buques a la región del Caribe, con un relato falaz que ya sabemos cómo lo hace el imperio. En una época fue contra Saddam Hussein, contra Irak, dijeron que tenía armas de destrucción masiva y no había absolutamente nada. O que Gaddafi también estaba reservando lo propio para atacar a Occidente, y tampoco pasó nada. Lo que pasó allí es que acabaron con dos buenos países, tanto Libia como el caso de Irak. Palabras más, palabras menos, ejemplos sobran muchísimo. Entonces, bueno, van por cuentagota aumentando la flota de destructores en el Caribe. Me traen un submarino nuclear. Nosotros invocamos el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el tráfico de armamento nuclear, producción y distribución de armamento nuclear en la zona latino-caribeña. Se monta un relato mediático que es falaz, decir que el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de Eloína, la vicepresidenta, y todo lo que contamos en el movimiento bolivariano somos parte de una cosa que ellos llaman el cartel de los soles, que por cierto, con el asesinato que cometieron recientemente, si es que es verdad que volaron alguna lancha que parece más bien un peñero, como le decimos en Venezuela, una embarcación artesanal. Si eso es verdad, pues como fue manipulado por inteligencia artificial, uno está acabado de saber si la lancha existió o no existió, y si existió, entonces ahí hubo un gran asesinato. Así que la tacha de terrorista con la cual acostumbran etiquetar a todos los enemigos del Occidente se les cae por sí sola, porque el terrorismo lo están aplicando quienes tienen las armas y quienes van en contra de pueblos que somos practicantes absolutos de la paz. Pero ser practicante de la paz no significa ser tontos a la hora de que haya un intento o una tentativa de invasión. Nosotros somos un país bastante pequeño, pero con un alto sentido de pertenencia sobre nuestra patria y preservación de nuestra independencia. Si uno sigue haciendo un examen
rápido. Entonces dice, bueno, la posición de México, que ha sido muy firme con la compañera Claudia Sheinbaum, la posición histórica de Nicaragua, Cuba, Venezuela, la posición de Colombia, que bajo el gobierno del presidente Petro, que es otro más de los que está amenazado, porque en América Latino-Caribeña quedan muy pocos territorios, muy pocos gobiernos que sean sensatos. Lo que hemos visto es un avance de la ultraderecha, entre otras cosas, por la inducción de crisis que van dirigidas en el plano económico a desestabilizar los países. El cuento de Bolivia, ¿no? Que es una pelea entre Arce y Evo Morales. Sí, tienen una gran culpa la dirigencia, eso podemos aceptarlo. Pero hay que entender también que les provocaron una crisis económica que hizo propicio a este descalabro electoral. En Argentina igual, los fondos buitres se metieron y todo esto es organizado, pensado y trabajado por el imperio norteamericano, que sabe cómo hacerlo a través de las agencias internacionales, la USAID, la CIA, pues en sus varias versiones que todos conocemos. Rápido, hermano, podemos hacer un análisis rápido de cómo está América Latino-Caribeña. Bueno, mira, si empezamos por el sur hacia el norte, partimos Paraguay, un gobierno de derecha, Uruguay, un gobierno en silencio, Argentina, la ultraderecha está mandando directamente con el señor Milei, Chile, un gobierno tibio que jamás será de izquierda, ni siquiera se aproxima de socialdemócratas, y no plegado a los designios del imperio norteamericano. En Perú, golpe de Estado que lleva una señora llamada Dilma Duarte, la cual ya los peruanos van rechazando, y su propio gobierno la va a juzgar. Entonces, eso no le falta mucho. Ecuador, un centro de operaciones de narcotráfico ya aprobado, ya sin más. ¿Por qué llegaron estos gobiernos ultraderechas? Bueno, porque la primera acción que hace el imperio norteamericano, o mejor dicho, los imperios occidentales, es inducir eso que llamamos la guerra económica, y como lo económico transversaliza todo y significa el todo para la manutención de la familia, de las personas, de los trabajadores en estos países, termina desmantelando cualquier otra posibilidad y acusando a quien no debe acusar y pasando de la factura a quien no debe pasársela, que es a los gobiernos progresistas que en algún momento exhibimos con mucho orgullo en América Latino-Caribeña. Más arriba, bueno, la posición de Venezuela, que ha sufrido todos los ataques habido por haber, ahora nos botan el pretexto de terrorismo con el fin de hacer en la cama, hacer una pista aterrizada, de buscar la forma de cómo implosionar el proceso político en Venezuela, acabar con el Estado y entrar entrar e invadir para tomar territorio de todo lo que sabemos, los recursos naturales, el petróleo, los acuíferos, tomar control. Pues ¿de qué van a tomar control? De la fachada caribe más grande que tiene Sudamérica, que justamente es la que tiene Venezuela, de tomar control de un país que estratégicamente por su ubicación es muy importante, pero por su riqueza es extraordinariamente muy poderoso, y para evitar de que haya avances de eso que llamamos la multipolaridad, o sea, lo que significan los BRICS, lo que significa la presencia de China en Venezuela, nuestras relaciones con Irán, con la India y con todo el mundo entero, salvo para aquellos gobiernos que por subordinarse a los Estados Unidos terminen atacando. Entonces, esos buques artillados que están allí, que están apuntándose a Venezuela, los 1.200 misiles, como decía el presidente Nicolás Maduro, más el submarino nuclear, son para causar miedo, para causar desesperanza. Pues en Venezuela no somos Superman, no nos creemos infalibles, pero lo cierto es que ya vamos más de 8 millones de venezolanos inscritos en la milicia y dispuestos a defender la patria hasta con las uñas. Y ponemos para ello lo único que tenemos, que es nuestra dignidad y nuestro derecho a ser libres e independientes, y mantener nuestra independencia, y eso lo tenemos como nos lo heredó nada más y nada menos que el libertador Bolívar, y nos reafirmó Hugo Chávez Frías, y ahora la riesedumbre y la fortaleza de un Nicolás Maduro que ha sabido resistir y conducir este barco. Por eso le decimos el gran timonel, como se le decía a Mao Zedong, porque ha llevado este barco que llamamos Venezuela en medio de la tormenta,
y si alguna vez hemos estado bastante mal, nunca nos hemos hundido ni nos vamos a hundir. Más allá de la acusación de narcotráfico, ¿podría interpretarse la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro como una estrategia de presión política para forzar un cambio de gobierno? Ahora bien, fíjate, esta guerra, en primera instancia, como todas las guerras que se han planteado desde finales del siglo XX a esta fecha, por el alto nivel de mecanismos de información que han ido surgiendo a lo largo de esta historia, sobre todo en el siglo XXI, con la aparición de las redes sociales, es una guerra que pasa de lo simbólico a lo tangible con mucha facilidad, pero comienza descalificando al enemigo, tratando de debilitarlo, de ponerlo en condición de minusvalía. Fíjate que ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es ponerle precio al jefe de Estado y gobierno de un país, lo que quiere decir que le están poniendo precio a la cabeza de todos los venezolanos, porque no es la persona de Nicolás Maduro lo que están invocando solamente, sino el desmoronamiento de todo lo que significa y ha significado la construcción maravillosa de la revolución bolivariana y la construcción del Estado que tenemos bien diseñado, una arquitectura muy bien lograda que está allí en la Constitución. Si bien es cierto, ya nos han causado muchísimo daño en lo económico, porque no puedo mentirte, tengo que decirte que a pesar de que hemos ido superando y superando nosotros mismos en ese aspecto, no es menos cierto que al ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro y salga un individuo como Marco Rubio a decir desde México que Maduro tiene precio de su cabeza porque es un fugitivo de las leyes norteamericanas. O sea, es reafirmar también el imperio, ese carácter que se ha autodenominado como el policía del mundo. O sea, las leyes norteamericanas son extraterritoriales, son para el planeta entero. Los tribunales norteamericanos son los jueces del mundo. Eso es una cosa inconcebible. Entonces, ponerle precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, lejos de darnos miedo frente a esa aberración, lo que ha hecho es despertar a grandes críticos del mundo y a gobiernos del mundo en contra de ese tipo de práctica, porque eso constituye un acto hostil, una declaración de guerra tangible. Nosotros no le vamos a dar gusto de caer en la provocación, pero ya bastantes voceros a nivel internacional han salido a decir lo propio sobre esta afrenta, o sea, el hostigamiento con las naves en el Caribe apuntando hacia Venezuela, intentar poner en los relatos mediáticos, los relatos de las redes sociales al presidente Maduro como narcotraficante y el precio sobre la cabeza como para incentivar que cualquier loco venga y lo busque. Pero fíjate que el cartel ese que ponen para poner los 50 millones dice, se busca vivo y la recompensa es para aquel que dé información dónde está Nicolás Maduro, y el que quiera saber, el que no sepa dónde está Nicolás Maduro es porque simplemente no ve televisión. Nicolás Maduro está en Caracas, al mando de la República Bolivariana de Venezuela, trabajando en el Palacio de Miraflores y en las calles de Venezuela a diario. O sea, esto es una manera de crear terror. Así que el terrorista y primer narcotraficante del mundo es justamente quien acusa a Nicolás Maduro de serlo. Ante la retórica de amenazas externas, ¿cómo se explica la masiva incorporación de civiles, tanto chavistas como no chavistas, a los programas de defensa integral de la nación? ¿Es un acto de unidad nacional o de movilización ideológica? Bueno, ahora, fíjate, frente a la amenaza, frente al hostigamiento, frente a las medidas coercitivas unilaterales, frente a esto que es una aberración de la comunicación, una cosa espantosa que un Estado se dedique a descalificar
a una nación entera y a colocar precio a la cabeza de un presidente y catalogarlo de terrorista y narcotraficante sin ninguna prueba y sin derecho a la defensa. Bueno, el pueblo venezolano, sí, mira, en estas últimas 2 semanas ha estado en las calles, un grupo ya está haciendo ejercicios militares y está concentrándose pueblo de a pie, pueblo, hombres y comunes, como tú y como yo, trabajadores y trabajadoras. Hemos firmado para ser miliciados, para alistarnos como milicianos y hacer lo propio. Los pueblos, cuando están organizados, son difíciles de doblegar. No somos un país agresivo. No vamos a provocar ninguna confrontación, pero si llegara el caso, ojalá nunca llegara el caso de una confrontación, pues aquí tendría una respuesta contundente. Y tenemos grandes amigos en el mundo, pero principalmente tenemos un pueblo organizado que ha tomado con mucha seriedad el papel que nos ha otorgado esta historia, este momento histórico que si uno viene a Caracas y está en Venezuela, piensa que aquí no pasa absolutamente nada, porque justamente aquí hay paz, aquí tranquilidad, aquí libertad de todo, se vive tranquilo y los únicos que han montado todo un espectáculo mediático han sido los países occidentales ayer con la creación de un presidente interino, después con el intento de magnicidio, luego con la invasión de Joseph Boudreaux por las costas, ahora con las naves en el Caribe. Pero lo más peligroso ahí es que todos esos mensajes que lanza el imperio de descalificación hacia la persona de Nicolás Maduro es buscando tener resonancia en los sectores que son más atrasados del hacer político en Venezuela. Me refiero a la ultraderecha, que no cree en razonamiento ni en razones, sino que usa la casa para investir en vez de para pensar, y no ha organizado absolutamente nada. Por eso que te he dicho varias veces en tu programa, y lo he dicho por muchos otros canales, he dicho que es que la ultraderecha no está interesada en tomar gobierno, sino en demoler el Estado bolivariano, acabar con el país. Y otros más atrevidos han planteado inclusive dividir a Venezuela en varias repúblicas. Es una denuncia que ya es de vieja data, ya el comandante Chávez lo decía, que tenía pruebas en la mano de que había intentos de seccionar a Venezuela en varias republiquetas con el fin de distribuirse, de partirse este país como una torta para bien de los intereses de las corporaciones que dirigen a la Unión Europea, al Reino Unido y a los Estados Unidos de Norteamérica en primera persona. En un escenario de alta tensión internacional, ¿pueden las Fuerzas Armadas venezolanas, que incluyen a ciudadanos de diversas tendencias políticas, mantener una cohesión absoluta frente a una potencial agresión externa? Por supuesto que sí. Fíjate que la inscripción de los milicianos, el alistamiento esto que hemos tenido, hay gente que ni remotamente será socialista ni chavista, pero que son venezolanos y lo sienten en el alma. O sea, yo vi gente he visto gente en las largas filas que se forman en las plazas Bolívar de las principales ciudades del país, anotándose, alistándose en la milicia, que no son chavistas y que dicen: yo soy opositor, pero yo soy venezolano y tengo que defender mi país. Porque esto pone a prueba, chicos, eso que llamamos el sentir patrio. Y yo me siento muy orgulloso de mi país, porque cuando la gente da un paso al frente y dice: aquí estoy yo, y para algo debo servir, desde los más viejitos hasta los muchachos que se han incorporado por cientos de miles a esta jornada. Ya comenzamos los entrenamientos, la guerra de todo el pueblo implica prepararnos, cada quien en su potencialidad, cada quien en su conocimiento y sus condiciones en una situación de defensa del país. Entonces, bueno, sin darte mayores detalles ni revelar por aquí mayores cosas, decimos que los venezolanos sí estamos montados sobre la base de una defensa integral de la nación. Y nosotros no vamos a entregar, por lo menos con facilidad, voy a entregar nuestro territorio y nuestros sueños y nuestras esperanzas. Y hay gente de todas las tendencias políticas y de las confesiones religiosas
que se han ido alistando en esto que es el gran movimiento de conformación de las tropas milicianas, que no es más que el pueblo organizado para su defensa. Apreciado diputado y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Diputado, con el respaldo explícito de las potencias como Rusia, China e Irán y de bloques regionales como la CELAC y el Caribe, se ha convertido Venezuela en un nuevo tablero de una guerra fría entre potencias globales para la influencia en América Latina. Bueno, definitivamente sí. Mira, lo que pasa es que no solo Venezuela, todos los países del mundo estamos involucrados en la conformación, en este nacimiento de la multipolaridad como el fenómeno político del planeta, perdón, para la construcción del nuevo orden internacional. Venezuela ha sido defensor de la multipolaridad, de la interculturalidad, del respeto a la autodeterminación, y ha sido claro en su mensaje. O sea, Venezuela no tiene cortapisa, no ha escondido nada, ha mostrado sus cartas en el tablero internacional, y tenemos como aporte nuestras grandes potencialidades. Y la revolución bolivariana ha abierto las puertas a una inversión segura en Venezuela, no para que se lleven los recursos y los entreguen migajas como era en el pasado, sino para hacer asociación estratégica con países serios, con empresas serias que vengan a trabajar, a producir, porque nosotros necesitamos recursos, porque el socialismo debe producir muchísimo más que el capitalismo, porque el socialismo es para reparte riqueza para todos y todas. En el capitalismo producir es una cosa que pareciera ser un poco menos importante, porque al fin y al cabo produce para 3 o 4 corporaciones o para familias, que son las que se apropian de los ingentes recursos de la finanza, que produce los recursos que cada nación tenga. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, y en el caso de América lo vemos en casi todos los pueblos de América Latina, como una pequeña clase se erige sobre otra. Nosotros en este momento, sí, estamos en el ojo del huracán, pero como te dije en la primera pregunta, estamos en el marco de un tablero de ajedrez donde el Occidente plantea guerras en cada uno de los continentes, y todavía le falta ocupar la casilla que significaría en ese tablero el impedir que se logre una concordancia entre los gobiernos y los países que estamos en esta gran región del mundo. Sin embargo, los esfuerzos de la CELAC han sido muy importantes. La CELAC, un foro político y que puede con pretensión, y que podrá mañana más tarde convertirse en un foro económico. Fíjate que no todos torpedearon UNASUR, de Mercosur ya nadie habla. Y casi todos los esfuerzos económicos que hicieron en la región han sido, pues, vamos a decir, tiene grandes ausentes, son los gobiernos de derecha, y grandes enemigos, los gobiernos de derecha, que se han planteado el no permitir que haya una unidad táctica, estratégica y económica en la región, porque eso le quita a los Estados Unidos presencia, contundencia y control sobre los recursos de esta vasta región del planeta que va al sur del Río Grande hasta la Patagonia. Entonces, ahí estamos nosotros inmersos, no con la pretensión de ser el primer país del mundo, no, para nada, no quisiéramos ser así, ser vistos en el marco de ninguna guerra, pero no es menos cierto que por nuestra posición geográfica y nuestros grandes recursos naturales y recursos renovables que tenemos en estas tierras, en este 1.000.000 y tantos kilómetros cuadrados, pues la tentativa de una guerra siempre va a estar allí, porque y han ido subiendo en el volumen esta tentativa. Comenzaron en una época, para recordarla, cuando mandaba Uribe, o teníamos la derecha por el lado colombiano,
el Guyana haciendo lo propio y Bolsonaro desde el sur atacando, lo que llamamos Operación Tenaza. Ahora pareciera que viene el dueño del circo con sus naves, nos las coloca al frente, diciendo que nos rendamos o intentando bajarnos la moral. Y no, eso no lo va a lograr. Eso no lo va a lograr. Si se enciende una mecha en Venezuela, y por eso que nosotros somos unos comprometidos con la paz por encima de cualquier circunstancia y con el diálogo y con la diplomacia, y si lograran encender una mecha aquí, esto sería una guerra muy larga que se daría en todo el continente y de nefastas consecuencias para todos y todas. ¿Hasta qué punto figuras opositoras como María Machado y actores externos como el senador Marco Rubio son percibidos como promotores de una agenda intervencionista que prioriza los intereses de Washington sobre la autodeterminación venezolana? Bueno, sobre la señora María Corina Machado, lo único que te puedo decir es que ella está al mando, o mejor dicho, ella es la protagonista más notable de la ultraderecha fascista venezolana y es eternamente el alfil que intenta mover las jaurías que le acompañan, que cada día son menos, ¿no? La oposición venezolana, hay que hacer la salvedad, hay una oposición que si bien no es chavista, ni bolivariana, ni socialista, ni jamás lo será, no es menos cierto que tiene sentido de patria. Han habido declaraciones muy contundentes de parte de la oposición democrática, ha dicho con toda claridad, frente a una invasión, yo puedo estar en contra de Maduro, a mí me puede chocar mucho los bolivarianos, pero el comandante en jefe pasa a ser el presidente de la República y nosotros nos juntamos en la línea de sus órdenes para defender la patria, porque se trata de defender la casa, de defender el país, de defender nuestra independencia, nuestra manera de vivir. No se trata de peleas minúsculas entre partidos, ni de ambiciones por tomar el poder. En el caso de María Corina Machado, no me queda duda, ella es un agente al servicio de las más bajas intenciones que tienen los imperios en contra del país. Su mayor deseo es verse como una heroína que cause el mayor daño posible a la República Bolivariana de Venezuela, y cuando digo eso, a la familia venezolana. Todos los engaños que ha montado, las estrategias por causar el caos, la búsqueda desesperada de notoriedad negativa en cuanto al daño que ella pueda causar, no le han valido de mucho. Lo que han hecho es hundirla en el lodazal de la historia. Y estaremos pendientes de su actuación, y como dijo Diosdado Cabello, a la hora de una invasión, todo aquel que haya pedido invasión pasa a ser enemigo de la patria, pues, porque si yo vivo en tu casa, un ejemplo muy cotidiano, y estoy bajo tu cobijo en tu casa, y pido que tu casa sea demolida, que tu casa sea acabada, que tu casa sea tomada por otra gente que no sea tu familia, me estoy convirtiendo en un enemigo de tu casa, dentro de tu casa. Entonces eso pasaría con esa oposición extremista que no ha tenido chance tampoco, porque cada vez que ha intentado soliviantar los ánimos, lo que ha ganado es el repudio, aumentar el repudio y el desprecio de toda la población venezolana. Dado que el Pacífico es una ruta abierta para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿por qué la administración estadounidense enfoca su narrativo y sus sanciones en un solo país, que es Venezuela, en lugar de abordar el problema como un fenómeno transnacional, como responsabilidades compartidas? Bueno, sí, ha quedado claro que el tráfico, casi un 90% de la droga que consumen, los 60 millones y más de adictos a las drogas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, se va por la vía del Pacífico. O sea, usar sus submarines y ponerlos en el Caribe es más con intenciones políticas de hostigamiento, de mostrar el diente a los pueblos latinoamericanos y caribeños, intentando bajar la laboral, intentando, no sé, minimizarlo frente al poderío militar y bélico asesino que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Si su intención en contra de las drogas, me refiero al gobierno de Donald Trump, fuera cierta, bueno, mira, nosotros tenemos como mostrarles exitosas operaciones contra las drogas. En estos últimos 2 meses,
Hay una cantidad enorme de incautaciones que superan con creces a todos los países que dicen luchar contra las drogas y por eso hacen muy poco. En la misma Colombia, en la llegada del presidente Gustavo Petro, la incautación, el desmantelamiento de plantíos de coca, con lo cual se procesa el clorhidrato de cocaína, marihuana y demás hierbas que son para ese uso, ha sido consecutivo y ha tenido grandes éxitos en bajarle todo el tráfico de drogas. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos es, ajá, ¿y dónde están los capos, los narcotraficantes y los que distribuyen la droga de los Estados Unidos? No los tienen que ir dentro de su casa. ¿Por qué no los atrapan? Pero si quieren luchar contra la droga, comiencen luchando contra el consumo doméstico que tiene ese país. Es una patraña, es una manera de jugar con la ignorancia o de tomarnos por ignorantes. Pero bueno, en esta época donde mucha gente está informada, es muy difícil engañar a un pueblo. Además, el pueblo venezolano es un pueblo que está curtido en esto del debate político y del análisis y la reflexión. O sea, mayoritariamente nosotros estamos comprometidos en el hecho del debate permanente con toda la sociedad, con las organizaciones sociales, organizaciones de base, con el poder popular organizado. No es fantasía, es verdad que el venezolano está muy bien informado y sabe de qué se trata esta arremetida imperial. ¿Refleja el apoyo mayoritario de la CELAC y el Caribe a Venezuela una legitimidad del gobierno de Maduro en el escenario regional? ¿O es más bien una postura pragmática de estos países contra la injerencia de una potencia extracontinental? Bueno, sí, no solo la CELAC, la Organización de Naciones Unidas sabe que en Venezuela el presidente se llama Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En la CELAC hay plena conciencia de que el único presidente que hay en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. En los organismos multilaterales de todos los índoles reconocen al presidente Nicolás Maduro como el jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta los que se oponen rabiosamente desde la ultraderecha han tenido que bajar la cabeza y reconocer que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro. Y por eso es que le ha puesto la tacha de dictador, de narcotraficante, de terrorista, que le ha puesto precio a su cabeza, porque ha quedado más que demostrado que todas las patrañas mediáticas que han montado le han hecho agua, se han caído por su propio peso, han sido falacias pensadas en laboratorio que no han cuajado en el ánimo de las y los venezolanos que mayoritariamente apoyan el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Les guste o no, les hemos ganado las contiendas electorales apegados absolutamente a los preceptos del derecho que le corresponde. Ganamos las elecciones de gobernaciones y Asamblea Nacional, ganamos casi la totalidad de las alcaldías. Ahora, que la oposición esté o no esté organizada, eso es un tema de las oposiciones. En los gritos del 28 de julio del año pasado, cuando la señora María Corina Machado pretendió desconocerlo, o pretendió, no, desconoció los resultados electorales y se lanzó en una campaña por todas partes, apoyada por los gobiernos de Occidente, diciendo de que se le había robado las elecciones a Mundo González. Bueno, el Mundo González reconoce que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro Moro, por cuanto hasta para irse del país, quien le dio el salvoconducto desde la Embajada de España y quien lo llevó hasta el aeropuerto y lo montó en el avión, fue el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro. Así que ni la CELAC ni ninguna organización internacional tiene duda de la legitimidad del presidente Nicolás Maduro Moro, salvo aquellos gobiernos muy arrastrados al imperio norteamericano y obcecados envenenados, intoxicados de odio, que han montado estos relatos falaces
en los medios y en las redes, pero ni con medios ni con redes se tumba el gobierno. Habría que venir aquí y ver cómo este pueblo está al lado de su presidente y comprometido. ¿Y tú sabes por qué? Porque en Venezuela los presidentes no son dioses. Aquí quien manda es el pueblo, de verdad, el pueblo organizado. Nicolás Maduro se ha catalogado como el primer vocero de la República. Es el hombre que consulta todos sus pasos, todo lo que va a hacer, se lo consulta el poder popular. Y si eso no es democracia, entonces yo no soy Ángel Tortolero. Esa es la democracia participativa y protagónica. Quisieran muchos países del mundo tener un mínimo de esa democracia que consulta al pueblo y se sostiene sobre las bases del poder popular organizado. Si la promesa original del expresidente Trump era no repetir los costosos conflictos en el extranjero, ¿cómo se explica la postura belicista de figuras de su propio partido como Marco Rubio? ¿Y qué impacto tiene esto en la política exterior norteamericana hacia Venezuela? Sí, en efecto, la promesa del presidente Trump en su campaña era acabar con las costosas guerras del mundo y conseguir la paz allí que esté dominado o estén pidiendo que lo dominen al Oscar, al Oscar ahora, perdón, al Premio Nobel de la Paz. El Oscar de la Academia se lo debe dar también por la mala actuación, o sea, el peor actor que ha tenido como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica definitivamente es Donald Trump. Y las aspiraciones de Marco Rubio por sustituirlo en la Casa Blanca cada día son más evidentes. Y la tesis de Marco Rubio es exacerbar los ánimos de la ultraderecha mayamera, gusana, como se llamaba en una época, que está buscando cómo hacerle contrapeso y marcar la diferencia con Donald Trump, porque recuerda que la derecha norteamericana vive de las glorias, y esto entre comillas y subrayado, ganadas en cada una de las guerras, enarbolando las banderas de los Rambo, de los que acabaron con tropas enteras, los que acabaron la Segunda Guerra Mundial, porque todos sabemos que eso no lo hicieron los norteamericanos, sino justamente la vieja Unión Soviética dejó ahí 1 millón y tanto de hombres en los campos peleando por la libertad, por la desnazificación del mundo. Y ahora el inmenso esfuerzo que está haciendo el presidente Putin, ya no como Unión Soviética, sino como Federación Rusa, contra los nazis que están acantonados en Ucrania. Entonces, Marco Rubio es este delfín que está descollando, pero como un líder negativo que es anticubano, aunque ese sea su origen, contra los venezolanos, contra los latinoamericanos, porque el de latinoamericano lo que tiene es el acento cubano cuando habla y su origen como cubano, pero él se siente ario, blanco y puro norteamericano y está aspirando a ser presidente de los Estados Unidos y es toda una formulación que hay alrededor de este. Y Donald Trump, bueno, como le dijo Nicolás Maduro en la última rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro le dijo, presidente Trump, a usted le quieren llenar las manos de sangre para culparlo de todas las atrocidades que Marco Rubio está incentivando en América Latina. La primera de ellas, causar una guerra, un conflicto mayor en este territorio de paz. Soy feliz y estoy... Gracias, apreciado diputado Tortolero, por su importante participación y aportes. Tenga en cuenta que en esta producción siempre estaremos a sus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante tema, esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Hermano, para el encuentro ha sido un honor tenerte en el programa. Bueno, estimado Eduardo, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que me escuchan en este momento por esta iniciativa comunicacional muy importante para despejar la paja del trigo, porque es hora de poner la verdad por encima de cualquier circunstancia y un trabajo enorme el que tú vienes haciendo en ese sentido. Lo único que podemos decir, y no como conclusión, sino como continuación de los esfuerzos, en Venezuela estamos haciendo patria y nosotros viviremos y venceremos siempre. Un gran abrazo, hermano, agradecido por la oportunidad.
Hasta la victoria siempre. Y nuestra producción se solidariza con el fraternal pueblo venezolano y rechazamos contundentemente las acciones de intimidación y amenazas de Trump. Al Encuentro es una trinchera de lucha comunicacional. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Tierra de gracia, tierra bendita, por el futuro de nuestros niños. Recuerda que juntos todo es posible. Vamos mi gente, vamos de frente hacia el futuro, hagámoslo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro, Al Encuentro. bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.